Hello, te doy la bienvenida una vez más a este club de lectura conmigo. Yo soy Marilyn y es un gusto que una vez más estés aquí leyendo conmigo. Estamos leyendo al Dr. Joe Dispenza en Deja de ser tú. La mente crea la realidad. Vamos a continuar con la lectura, pero antes quiero preguntarte, ¿cómo vas con el ejercicio que quedamos ayer? Bueno, en el episodio anterior, en donde se supone que debemos de sentarnos a observarnos momentáneamente para identificar esas partes, esas características de nuestra personalidad, esas emociones, esos pensamientos repetitivos y negativos que estamos teniendo que ya no queremos tener más. ¿Lo hiciste? Yo sé que al principio puede ser un poco fastidioso aceptar nuestras verdades, pero te lo juro que en el momento de que uno le da luz a la oscuridad, todo cambia. Así que, si todavía no lo has hecho y me estás escuchando, tómate tu tiempo y trátate con mucha amabilidad. No es necesario darnos golpes de pecho, no es necesario sentirnos culpables. Mira, la culpa es un programa que debe de desactivarse. Así que bueno, vamos a empezar con la lectura de hoy, pero antes quiero invitarte a que me acompañes a realizar 3 ciclos de respiraciones, inhalando y exhalando profundamente, para prepararnos y abrir este espacio de lectura. Así que vamos a inhalar, recordando que con cada inhalación debemos de asegurarnos de que nuestro estómago se está llenando de oxígeno, de aire, la caja torácica. Inhala y exhala. Inhala una vez más y exhala. Una vez más, inhala y exhala. Maravilloso. Estamos listos para iniciar la lectura del día de hoy. ¿Puedes creer que ya casi... Bueno, no, pero si ya pasamos la mitad del libro. Empezamos. Contempla una expresión de tu yo nueva y mejor. Vamos a dar un paso más. No, mentira, esta no. Yo terminé ahí el episodio pasado. Okay. Bien, página 210. Una segunda definición: el autocultivarse. Una segunda definición de meditación: el autocultivarse. Además de su significado tibetano, meditar en sánscrito significa autocultivarse. Esta definición me gusta en especial por las posibilidades metafóricas que ofrece, ya que se puede comparar, por ejemplo, con la jardinería o la agricultura. Cuando cultivamos un campo, sacamos la tierra apelmazada que ha estado en barbecho y la removemos con una pala o con otra herramienta. Añadimos tierra y los nutrientes nuevos para que las semillas germinen y los retoños arraiguen con más facilidad. Para cultivar la tierra también es necesario arrancar las plantas de la temporada anterior, ocuparse de las malas hierbas que crecen sin que nos demos cuenta y sacar las piedras que salen a la superficie pasando un rastrillo. Las plantas de la temporada anterior representan tus creaciones pasadas derivadas de los pensamientos, acciones y emociones que definen tu antiguo yo, al que te has acostumbrado. Las malas hierbas simbolizan las actitudes arraigadas, ideas o percepciones que tienes sobre ti, que están socavando a nivel subconsciente tus esfuerzos y que no has advertido por estar demasiado distraído en otras cosas. Y las piedras representan las numerosas capas de obstáculos y las limitaciones personales, que con el tiempo salen a la superficie y te impiden crecer. Debes ocuparte de todo ello para preparar un espacio en el que plantar un nuevo jardín en tu mente sea posible, ya que si plantas un jardín o un huerto sin preparar la tierra, te dará muy poco fruto. Espero que a estas alturas entiendas que es imposible crear un nuevo futuro si sigues arraigado en el pasado. Tienes que limpiar los restos del antiguo jardín, de la mente, antes de cultivar un nuevo yo al sembrar las semillas de nuevos pensamientos, conductas y emociones que crean una nueva vida. Otra cosa importante es asegurarte de no hacerlo al tuntún. No se trata de dejar de crecer plantas silvestres que difunden las semillas al azar y de las que muy pocas fructifican.
Autocultivarse consiste en tomar decisiones a conciencia, saber cuándo labrar la tierra, cuándo sembrar, qué plantar, cómo cada una de las plantas escogidas crecerá en armonía con las otras, cuánta agua y abono necesitan y otros detalles parecidos. Planear y preparar el terreno es esencial para alcanzar la meta que te has fijado. Requiere tu atención plena, diaria. De igual modo, cuando hablo de alguien que cultiva un tema que le interesa, me estoy refiriendo a investigar a fondo este campo. Una persona cultivada también es alguien con un caudal de conocimientos y experiencias que ha elegido cuidadosamente a que quiere exponerse. Nada de esto es fruto del azar, sino de un continuo esfuerzo. Cuando cultivas algo, estás intentando controlarlo, y esto es lo que necesitas cuando cambias cualquier parte de ti. En lugar de dejar que la vida siga su curso, intervienes en él y das los pasos para reducir la posibilidad de fracasar. Haces todo este esfuerzo para cosechar frutos. Cuando cultivas una nueva personalidad mediante la meditación, el gran fruto que deseas obtener es una realidad nueva. Crear una mente nueva es como cultivar un jardín. Las manifestaciones que produces en el jardín de tu mente son como las cosechas que crecen de la tierra. Cuídalo bien. El proceso meditativo para cambiar, de lo inconsciente a lo consciente. En resumen, el proceso meditativo consiste en dejar el hábito de ser el mismo de siempre y reinventarte, en desprenderte de tu mente y crear otra nueva, en eliminar algunas conexiones sinápticas y generar otras, en desmemorizar las emociones pasadas y preparar el cuerpo para una mente nueva y unas emociones nuevas, y dejando el pasado atrás, creando un nuevo futuro. Vamos a analizar más detenidamente varios elementos de este proceso. Como es natural, para evitar que un pensamiento o sentimiento que no quieres tener te pase desapercibido, debes desarrollar las poderosas aptitudes de la observación y la concentración. Los humanos tenemos una capacidad limitada de concentración y de asimilación de estímulos, pero podemos mejorar mucho el estado inconsciente en el que solemos vivir. Para dejar el hábito de ser el mismo de siempre, te aconsejo que elijas un rasgo de la personalidad, una tendencia o característica y te fijes solamente en este aspecto de tu antiguo yo que quieres cambiar. Por ejemplo, puedes preguntarte, cuando me enfado, ¿cuáles son mis pautas mentales? ¿Qué les digo a los demás y a mí? ¿Cómo actúo? ¿Qué otras emociones provoca mi enojo? ¿Qué efecto me produce en el cuerpo? ¿Cómo puedo saber lo que me hace enojar y cómo puedo cambiar mi reacción? El proceso de cambiar exige desaprender y después aprender. Aquí tenemos una figurita en donde habla de el modelo biológico del cambio implica transformar el pasado conocido en un nuevo futuro. Por ejemplo, pasado conocido, desaprender, un futuro nuevo, reaprender. Pasado conocido, cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, eliminar conexiones sinápticas, desactivar y desconectar, desmemorizar una emoción en el cuerpo, desprenderte de tu mente, conocer tu antiguo yo, desprogramar, vivir en el pasado, energía antigua, futuro nuevo. Reaprender, reinventarte, generar nuevas conexiones, activar y conectar, condicionar el cuerpo a una nueva mente o emoción, crear una nueva mente, conocer el nuevo yo, reprogramar, crear un futuro nuevo, energía nueva. Cuando dejas de pensar, como siempre, cuando controlas tus habituales y dejas esas adicciones emocionales, empiezas a eliminar neurológicamente el antiguo yo. Y si cada conexión entre las células nerviosas constituye un recuerdo, en tal caso, al desmantelar esos circuitos también desaparecen los recuerdos de tu antiguo yo. Y cuando piensas en la vida que llevabas y cómo era, te parecerá como si fuera otra vida. ¿Dónde están ahora almacenados esos recuerdos? Los habrás entregado al alma como sabiduría. Cuando, al prestarles atención, dejas de tener esos pensamientos y sentimientos que enviaban unas señales en particular a tu cuerpo, la energía liberada de esas emociones limitadoras regresa al campo cuántico. Ahora dispones de energía para diseñar y crear un nuevo destino. Cuando usamos la meditación para cambiar, cuando nos volvemos conscientes y atentos, llegamos a conocernos y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para eliminar los rasgos negativos de nuestra personalidad y cultivar los positivos. Estamos haciendo lo que los místicos han estado llevando a cabo durante siglos. Aunque trate el cambio desde una perspectiva biológica, los místicos también lo hicieron.
La única diferencia es que ellos utilizan otra terminología para describir el mismo proceso, pero el resultado final es el mismo: abandonar la adicción al cuerpo, al entorno y al tiempo. Solo podremos cambiar cuando nos distanciemos de ellos. Es al pensar más allá de los tres grandes cuando nos independizamos de ellos y volvemos a tener el control sobre nuestros pensamientos y sentimientos a diario. Durante demasiado tiempo, hemos estado viviendo con programas inconscientes que nos han estado controlando. La meditación nos permite volver a hacernos con el control, o sea, tomar el control. Lo primero que debemos hacer es ser conscientes de estas respuestas programadas. Es fundamental advertir cuándo y cómo surgen. Cuando tomas conciencia de tus aspectos inconscientes, empiezas a cerrar el vacío entre quien aparentas ser y quien eres. Las ondas de tu futuro. Dado que el conocimiento es, como hemos visto, el precursor de la experiencia, tener los conocimientos básicos de lo que ocurre en el cerebro durante la meditación te será muy útil cuando empieces a aprender y experimentar el proceso meditativo que encontrarás en la tercera parte. Seguramente ya sabes que el cerebro tiene una naturaleza electroquímica. Cuando las células nerviosas se activan, se intercambian cargas eléctricas que generan campos electromagnéticos. Como la diversa actividad eléctrica del cerebro se puede medir, estos efectos nos proporcionan una información importante sobre lo que estamos pensando, sintiendo, aprendiendo, soñando y creando, y cómo procesamos la información. La técnica más común empleada por los científicos para registrar los cambios en la actividad eléctrica cerebral es el electroencefalograma. Las investigaciones han descubierto una gran variedad de frecuencias de ondas cerebrales en los humanos, que abarcan desde los bajísimos niveles de actividad registrados en el sueño profundo, ondas delta, el estado crepuscular entre el sueño profundo y el estado de vigilia, zeta, y el estado creativo e imaginativo, alfa, hasta las frecuencias superiores registradas durante los pensamientos conscientes, ondas beta, y las frecuencias más altas, ondas gamma, vistas en estados elevados de conciencia. Para ayudarte a comprender mejor tu viaje en la meditación, te explicaré por encima cómo cada uno de estos estados se relaciona contigo. En cuanto los conozcas, reconocerás mejor cuando las ondas cerebrales que transmiten indican que el ego está intentando en vano cambiar el ego. Por Dios, he vivido este estado muchas veces, y cuando tu estado de onda es el terreno ideal para un verdadero cambio. Conforme los niños crecen, las frecuencias predominantes en su cerebro regresan de delta a zeta, luego a alfa y luego después a beta. Nuestra tarea en la meditación es volvernos como un niño, pasando de beta a alfa para llegar a zeta y para el experto o místico después a delta. Entender la progresión de los cambios en las ondas cerebrales durante el desarrollo humano ayuda a desmitificar el proceso de la experiencia meditativa. La evolución de las ondas cerebrales en los niños, de la mente subconsciente a la consciente. Bien, aquí me parece que vamos a hablar sobre bastantes temitas ondas. Delta. Desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, el cerebro humano funciona sobre todo con las ondas cerebrales de menor frecuencia, de 0,5 a 4 ciclos por segundo. Este rango de actividad electromagnética se conoce como ondas delta. Los adultos durante el sueño profundo se encuentran en delta, lo cual explica por qué los recién nacidos normalmente no pueden estar despiertos durante más de varios minutos seguidos, y por qué los bebés pueden dormir incluso con los ojos abiertos. Cuando los niños de 1 año están despiertos, se encuentran la mayor parte del tiempo en delta, porque funcionan sobre todo desde el subconsciente. Apenas corrigen, censuran o juzgan la información recibida del mundo exterior. A esta edad, la actividad del cerebro pensante, la neocorteza o mente consciente, es muy baja. Z. De los 2 a los 5 o 6 años, los niños empiezan a manifestar unas pautas del EEG, que es el electroencefalograma, un poco más altas. Las frecuencias de las ondas Z son de 4 a 8 ciclos por segundo. Los niños que funcionan en Z viven en un estado similar al del trance y están conectados sobre todo a su mundo interior. Viven en el reino de lo abstracto y de la imaginación, muestran poco matices del pensamiento crítico y racional. Por esta razón, los niños pequeños tienden a aceptar lo que se les dice. Postdata: Papá Noel es real.
Una bromita. A esta edad les impacta mucho frases como la siguiente. Los niños mayorcitos no lloran. Las niñas buenas están calladitas. Tu hermana es más lista que tú. Si pasas frío, cogerás un resfriado. Esta clase de afirmaciones van directamente al subconsciente, porque los estados de ondas cerebrales lentas son el reino del subconsciente. ¿Lo entiendes? Joder. Ay, perdón. Me salió una pequeña mala palabra. Alfa. De los 5 a los 8 años, las ondas cerebrales vuelven a cambiar a una frecuencia alfa, de 8 a 13 ciclos por segundo. En esta etapa del desarrollo infantil empieza a formarse la mente analítica, que permite interpretar y extraer conclusiones sobre las leyes de la vida exterior. Al mismo tiempo, el mundo interior de la imaginación tiende a ser tan real como el mundo exterior de la realidad. Los niños de este grupo de edad suelen tener un pie en cada mundo, por eso les gustan tanto los juegos de roles. Por ejemplo, si le pides a un niño que haga de delfín nadando en el mar, que se convierta en un copo de nieve arrastrado por el viento o en un superhéroe yendo a rescatar a alguien, al cabo de horas seguirá metido en este papel. Pero si le pides a un adulto que haga lo mismo, bueno, ya sabes lo que te responderá. Beta. De los 8 a los 12 años y en adelante la actividad cerebral aumenta incluso a frecuencias más altas. Cualquier onda en los niños superior a 13 ciclos por segundo es la frontera de las ondas beta. Estas ondas perduran en la adultez y van aumentando en diversos grados. Representan el pensamiento analítico. Después de los 12 años, la puerta entre la mente consciente y la subconsciente suele cerrarse. Las ondas beta se dividen en bajas, medias y altas. Conforme los niños se acercan a la adolescencia, pasan de las ondas betas de rango bajo a las de rango medio y alto, como se aprecia en la mayoría de los adultos. Resumen de los estados de ondas cerebrales en los adultos. Beta. Si estás leyendo este capítulo, seguramente estarás en el estado de vigilia habitual de actividad de las ondas beta. Tu cerebro está procesando la información sensorial e intentando crear un significado entre el mundo exterior y el interior. Mientras estás leyendo el contenido del libro, tal vez sientas el peso de tu cuerpo sobre la silla, oigas la música de fondo, alces los ojos y mires por la ventana. Toda esta información está siendo procesada por tu neocorteza pensante. Alfa. Imagínate ahora que cierras los ojos. El 80% de la información sensorial procede de la vista. Miras en tu interior. Como has reducido mucho la información del entorno, entra menos información en el sistema nervioso. Tus ondas cerebrales se vuelven más lentas y entras en el estado alfa. Te relajas, te preocupas menos por los elementos de tu mundo exterior y te empiezas a fijar en tu mundo interior. Tiendes a pensar y analizar menos. Por eso es que cuando yo al principio de la lectura te digo que hagamos unas respiraciones, yo cierro los ojos. Por eso es que cerrar los ojos genera tan gran impacto en absolutamente todo nuestro entorno y interior. De nuevo, alfa. Imagínate ahora que cierras los ojos. El 80% de la información sensorial procede de la vista y miras en tu interior. Como has reducido mucho la información del entorno, entra menos información en el sistema nervioso. Tus ondas cerebrales se vuelven más lentas y entran en estado alfa. Te relajas, te preocupas menos por los elementos de tu mundo exterior y te empiezas a fijar en tu mundo interior. Tiendes a pensar y analizar menos. En alfa, el cerebro se halla en un ligero estado meditativo. Cuando practiques la meditación al llegar a la tercera parte de este libro, entrarás en un estado alfa incluso más profundo. En la vida cotidiana, el cerebro pasa a un estado alfa sin ningún esfuerzo. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo algo nuevo en una conferencia, por lo general el cerebro funciona en una banda baja o media de ondas beta. Estás escuchando el mensaje y analizando los conceptos presentados. Pero cuando has oído lo suficiente o te gusta algo muy interesante aplicable a ti, haces una pausa y tu cerebro pasa a un estado alfa, porque esa información se está grabando en la materia gris. ¡Wow! Sorry, esta parte me emociona mucho. Y mientras miras al vacío absorto en tus pensamientos, estás haciendo que estos sean más reales que el mundo exterior. El lóbulo frontal instala entonces la información en la arquitectura cerebral y como por arte de magia puedes recordar lo que acabas de aprender. ¡Qué maravilla!, ¿verdad?
Z. En los adultos, las ondas Z surgen en el estado crepuscular o en el estado de lucidez en el que estamos medio despiertos y medio dormidos. La mente consciente está despierta y el cuerpo medio dormido. Es el estado en que un hipnoterapeuta puede acceder al subconsciente. En Z es cuando más programables somos porque no hay ningún velo entre la mente consciente y subconsciente. Delta. Para la mayoría de nosotros, las ondas delta representan el sueño profundo. En este terreno hay muy poca actividad consciente y el cuerpo se está renovando. Como este resumen demuestra, al pasar a un estado de ondas cerebrales más lentas, nos sumergimos más en el mundo interior del subconsciente. Lo contrario también es cierto: a medida que pasamos a estados de ondas cerebrales más altas, más conscientes nos volvemos y más nos centramos en el mundo exterior. A base de práctica, empezarás a conocer estos terrenos de la mente. Si persistes en ello, llegarás a advertir la sensación que te produce cada patrón de ondas cerebrales. Sabrás que cuando estás analizando o pensando algo demasiado, te encuentras en beta. Advertirás cuando no estás presente en la vida porque estás pasando de las emociones del pasado a intentar prever un futuro conocido. También notarás cuando estás en alfa o en zeta porque sentirás tu coherencia. Con el tiempo, sabrás cuando estás ahí y cuando no lo estás. ¡Ay, doctor, yo quiero aprender eso! O sea, porque la verdad es que yo todavía no he aprendido a diferenciar de forma consciente cuando estoy en diversos estados. Tal vez porque tengo tiempo sin repasar estas ondas. Gamma. Las ondas cerebrales más rápidas. Las ondas cerebrales de frecuencia más rápida documentada son las ondas gamma, de 40 a 100 hercios. Las ondas gamas, las ondas gamma están más comprimidas y son de menor amplitud comparadas con las otras 4 clases de ondas cerebrales de las que he hablado. Así que, aunque en cuanto a ciclos por segundo se parezcan a las ondas beta altas, no existe una correlación exacta entre ellas. Una gran cantidad de actividad gamma coherente en el cerebro suele asociarse con estados mentales elevados como la felicidad, la compasión e incluso una mayor atención, que suele implicar una mejor formación de los recuerdos. Es un nivel de conciencia muy alto que la gente tiende a describir como una experiencia trascendente o cumbre. Para nuestro propósito, considera las ondas gamma como el efecto secundario de un cambio en la conciencia. 3 niveles de ondas beta gobiernan nuestro estado de vigilia. Como pasamos la mayor parte del estado de vigilia centrados en el entorno exterior y funcionando en beta, voy a hablar de los 3 niveles de patrones de estas ondas cerebrales. Conocerlos te ayudará a pasar cuando medites de beta a alfa y por último a zeta. 1. Beta de rango bajo. Podría definirse como un estado de atención relajada e interesada que se encuentra entre los 13 y 15 hercios, ciclos por segundo. Si disfrutas leyendo un libro y te es familiar el tema del que trata, tu cerebro seguramente está funcionando en beta baja porque estás prestando un cierto grado de atención sin encontrarte en un estado de alerta. Ok, yo me encuentro en ese momento ahí. 2. Beta de rango medio. Se genera cuando estás concentrado en un continuo estímulo exterior. El aprendizaje es un buen ejemplo de ello. Si te hicieran un examen de lo que has leído mientras disfrutas del libro, en beta baja tendrías que espabilarte un poco y se daría una mayor actividad neocortical, como en el caso del pensamiento analítico. La beta media funciona entre los 16 y los 22 hercios. La frecuencia de beta de rango medio e incluso hasta cierto punto la de rango bajo reflejan el pensamiento consciente racional y un estado de alerta. Son el resultado de la actividad de la neocorteza al asimilar los estímulos del entorno por medio de los sentidos y reunir la información en un bloque para crear un nivel mental. Como te imaginarás, centrarnos en lo que vemos, oímos, saboreamos, sentimos y olemos requiere una gran complejidad y actividad cerebral para producir este grado de estimulación. Beta de rango alto. Se caracteriza por un patrón de ondas cerebrales de 22 a 50 hercios. Los patrones de beta alta se observan en las situaciones estresantes, momentos en los que se producen en el cuerpo las peligrosas sustancias químicas del estado de supervivencia.
Mantener esta continua concentración en un estado de excitación tan alto no es la clase de atención que se da al aprender, crear, soñar o resolver un problema o incluso curarnos. En realidad se podría decir que un cerebro en beta alta está funcionando con demasiada concentración. La mente está demasiado excitada y el cuerpo demasiado estimulado para funcionar bien. Cuando te encuentras en beta alta, lo único que por ahora debes saber es que te estás concentrando demasiado en algo y que te cuesta dejarlo. Interesante. Beta alta, un mecanismo de supervivencia a corto plazo, fuente de estrés y desequilibrio a largo plazo. Las emergencias siempre crean una considerable necesidad de aumentar la actividad eléctrica en el cerebro. La naturaleza nos ha dotado con la respuesta de lucha o huida para ayudarnos a centrarnos rápidamente en posibles situaciones peligrosas. La fuerte estimulación fisiológica del corazón, los pulmones y el sistema nervioso simpático produce un drástico cambio en los estados psicológicos. Nuestra percepción, conductas y actitudes y emociones se alteran. Esta clase de atención es muy distinta de la que normalmente usamos. Nos hace actuar como un animal acelerado con un gran banco de memoria. La balanza de la atención se decanta por el entorno exterior, lo que provoca un estado de mentalidad demasiado focalizado. La ansiedad, la preocupación, la ira, el dolor, el sufrimiento, la frustración, el miedo e incluso los estados mentales competitivos producen ondas de rango alto, que predominan durante la crisis. A corto plazo, es un mecanismo muy útil para el organismo. Esta clase de intensa atención tan focalizada no es mala. Salimos del apuro, porque nos permite realizar muchas cosas. Pero si seguimos en estado de emergencia durante mucho tiempo, las ondas beta altas nos hacen perder el equilibrio por la gran cantidad de energía que gastamos en mantener ese estado y porque es el patrón de ondas cerebrales más reactivo, inestable e irregular de todos. Cuando el estado de beta alta se vuelve crónico e incontrolado, el cerebro se ve obligado a trabajar más allá de sus límites saludables. Por desgracia, la mayoría de la población funciona en beta alta, la mayor parte del tiempo. Somos obsesivos y compulsivos. Sufrimos insomnio o fatiga crónica. Estamos ansiosos o deprimidos. Intentamos, cueste lo que nos cueste, ser todopoderosos o nos aferramos irremediablemente a nuestro dolor para sentirnos de los más impotentes. Competimos por ser los primeros o nos hundimos arrastrados por nuestras circunstancias. La continuidad de ondas beta altas afecta al cerebro. Para entenderlo mejor, piensa en el funcionamiento normal del cerebro como parte del sistema nervioso central, que controla y coordina todos los otros sistemas del cuerpo. Hace latir al corazón, se ocupa de la digestión, regula el sistema inmunitario, mantiene el ritmo respiratorio, equilibra las hormonas, controla el metabolismo y elimina los desechos, por citar algunas funciones. Mientras la mente sea coherente y ordenada, los mensajes que viajan del cerebro al cuerpo por la médula espinal producen señales sincronizadas para que el cuerpo se mantenga equilibrado y sano. Pero mucha gente vive las horas de vigilia en un constante estado de ondas beta de alta frecuencia. Para ellos, todo es una emergencia. El cerebro les funciona siempre en un ciclo muy rápido, con lo que el sistema se sobrecarga. Vivir en ese escaso margen de ondas cerebrales es como conducir un coche con la primera puesta dándole gas al mínimo tiempo. Estas personas van por la vida sin pararse nunca a pensar que deberían cambiar de marcha y entrar en otro estado cerebral. Tener continuamente pensamientos basados en la supervivencia genera sentimientos de ira, miedo, tristeza, ansiedad, depresión, competitividad, agresividad, inseguridad y frustración, entre otras. Estas emociones tóxicas se nos pegan tanto que intentamos analizar nuestros problemas desde ese estado mental, con lo que generamos aún más pensamientos de supervivencia. Ten en cuenta también que la respuesta de estrés se puede activar con un simple pensamiento. Nuestra forma de pensar favorece un estado mental y físico en particular, y en este estado nos hace pensar a su vez de la misma forma, perpetuando este círculo sin fin. Es la serpiente que se muerde la cola. Cuando las ondas beta altas duran demasiado tiempo, generan un cóctel poco sano de sustancias químicas del estrés que altera el equilibrio del cerebro como una orquesta sinfónica desafinada. Unas partes del cerebro dejan de coordinarse bien con otras y regiones enteras empiezan a funcionar por separado y en oposición con otras. El cerebro, como un hogar dividido, deja de comunicarse de un modo organizado y holístico.
a medida que las sustancias químicas del estrés obligan a la neocorteza, cerebro pensante, a segregarse más aún, funcionamos como alguien con un trastorno de personalidad múltiple, solo que experimentamos todas las personalidades al mismo tiempo, en lugar de por separado. Cuando las señales desordenadas e incoherentes procedentes del cerebro envían mensajes... ¡Un mosquito! Cuando las señales desordenadas e incoherentes procedentes del cerebro envían mensajes electroquímicos erráticos y contradictorios por el sistema nervioso central al resto de los sistemas fisiológicos, el cuerpo se altera, perdiendo la homeostasis o equilibrio y preparando el terreno para la enfermedad. ¡Qué fuerte! Si vivimos durante largos periodos en este altísimo estado de estrés que genera una función cerebral caótica, el corazón trabaja demasiado, provocando arritmias o tensión alta. La digestión se altera, causando indigestión, reflujo y otros síntomas relacionados, y el sistema inmunitario se debilita, produciendo resfriados, alergias, cáncer, artritis reumatoide y otras enfermedades. Todas estas consecuencias se derivan de un sistema nervioso desequilibrado que funciona incoherentemente debido a la acción de las sustancias químicas del estrés y a las ondas beta de alto rango que nos hacen experimentar el mundo exterior como la única realidad. Vamos a concluir con la lectura del día de hoy aquí. Ha sido una gran lectura. Verdaderamente espero que hayas entendido, que hayas absorbido la mayor parte de información de lo que acabo de leer. Yo te sugiero que este episodio en particular lo vuelvas a escuchar. Y no solamente lo vuelvas a escuchar, sino que tengas un cuaderno a la mano, una pluma o un lápiz y apuntes. El anotar, el escribir ayuda a memorizar esta información y te va a permitir integrarla de forma adecuada. Definitivamente que tenemos mucho por aprender en esta vida, pero lo más lindo de todo es que sí existe una posibilidad diferente y sí podemos vivir nuestra vida de una mejor forma. Espero que te haya gustado este episodio de hoy, que le des like o me gusta si lo has disfrutado, tanto como yo. Coméntame, cuéntame, ¿qué tal te ha parecido saber todas estas cosas y de qué forma funcionan las ondas? Y a su vez, si sientes que hay alguien que se sentiría beneficiado con toda esta lectura y que definitivamente necesita escuchar toda esta información, compártele el video. Si no te has suscrito, bueno, pues suscríbete, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? No es tan difícil, la verdad. Ahora sí, yo me despido. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima.